Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Vamos a hacernos la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Y daremos algunos ejemplos de ellos, de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos fundamentales? Y mencionaré algunos ejemplos también. Y finalmente veremos las diferencias entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos humanos son aquellos inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o cualquier otra condición. Son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes, lo que significa que no puede negarse, afectan a todas las personas por igual y dependen unos de otros para su plena realización. Ejemplos de derechos humanos. Los derechos humanos están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros tratados internacionales. Algunos ejemplos son derecho a la vida, el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Universales, de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho a la libertad y seguridad personal, el mismo artículo 3 de esta misma declaración. El derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, el artículo 5. El derecho a la igualdad y no discriminación, el artículo 1 y 2. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, artículo 18. Derecho a la educación, artículo 26. Derecho a la salud, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derecho a un juicio justo, artículo 10. Derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, artículo 23. Derecho a la participación política y al voto, artículo 21. He mencionado ejemplos de derechos humanos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, nos damos una idea de cuántas violaciones se cometen en nuestra sociedad contemporánea en torno a estos derechos. No hay un reconocimiento de los derechos de los cuales goza el ciudadano. El derecho de la libertad de expresión. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados? Han sido silenciados. ¿Cuántos cantautores que con la letra de sus canciones expresan el deseo de la libertad, de la democracia, de la justicia, de la verdad, del bien social y de la transformación económica y política de los pueblos, han sido también silenciados o masacrados? Sacerdotes, obispos, religiosas y tantas personas, ciudadanos que han tratado de anunciar la verdad y que han tratado de expresar con absoluta libertad y respeto su opinión que mira al bien de un mundo mejor. Asimismo, el desconocimiento de los derechos en tantas personas a causa de su condición social, a causa de su lengua, a causa de su religión, han sido discriminados a causa del color de su piel, de su raza, y tantas personas que han sido perseguidas también a causa de la manifestación libre de su credo religioso. El cristianismo tan perseguido en muchas partes del mundo, ignorado y marginado. El derecho a la educación, lo cual quiere decir que los padres pueden elegir la escuela que mejor les parezca en torno a los valores, misión y visión de colegios o universidades. Es otro elemento importante que se ha atentado contra este derecho, contra esta libertad que poseen los padres de familia. Y el derecho a la salud, que lamentablemente millones de personas en el mundo
no poseen, no tienen, no se les brinda esta posibilidad. Ahora los invito a que veamos qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que están reconocidos y garantizados en la Constitución de un país. Son protegidos por el sistema jurídico nacional y en muchos casos pueden exigirse a través de recursos legales como el amparo en México o el recurso de tutela en otros países. La Constitución mexicana, o la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, mejor dicho, en los artículos 1 al 29 y 123, en ellos se establecen los derechos fundamentales, aunque para muchos críticos también se contienen los derechos humanos. Veamos algunos ejemplos de derechos fundamentales en México. A partir sobre todo de la Constitución de 1917, porque podríamos enunciar la Constitución de 1812 o de 1813, los sentimientos de la nación del cura, del padre José María Morelos y Pavón, que es la base estructural y la base anímica por su dimensión jurídica, su dimensión humanista, filosófica, antropológica, sobre la cual se han fundamentado las demás constituciones hasta llegar a la de 1917. En México, los derechos fundamentales están contenidos en los primeros 29 artículos de la Constitución, como lo he mencionado. Algunos ejemplos son derecho a la igualdad. El artículo primero prohíbe la discriminación por origen, género, religión, opiniones. De tal manera que aquí en México, aunque hemos tenido una persecución de 1926 a 1929 y que arrojó como saldo 277,000 muertes, 277,000 mexicanos que se quitaron la vida entre sí a causa de no respetar la libertad de credo. Y el artículo primero, por ello, en esta Constitución de 1917, se hace valer en la sociedad actual, en este órgano jurídico que es la Carta Magna y que no hay ninguna ley por encima de ella. Y luego el derecho a la vida y a la integridad personal, los artículos 14 y 22 que nos hablan de la importancia de proteger la vida y prohíbe la pena de muerte. La vida tiene que ser protegida desde su concepción hasta su muerte natural. Sabemos que en la sociedad han sido legalizadas lamentablemente 5 formas de pena de muerte, o 5 formas de muerte. La primera, la pena de muerte. La segunda, el aborto, la eugenesia, la eutanasia y el suicidio. Son 5 formas de muerte que se han legalizado en las constituciones de algunos países en el mundo, lo cual contradice lo que acabamos de afirmar a partir de los artículos 14 y 22. Otro elemento también es el derecho a la libertad de expresión, que está sostenido en el artículo 6 y 7 de la Constitución mexicana y que permite manifestar ideas sin censura previa, siempre y cuando se hagan con respeto. El derecho a la educación garantiza educación gratuita, laica y obligatoria. Y por lo mismo, al hablar de laica, la consideración de un pueblo que, aunque es creyente, sin embargo, en las instituciones educativas gubernamentales está prohibido hablar sobre religión. El derecho a la educación, que garantiza educación gratuita, ya hemos dicho el artículo 3. El derecho a la propiedad privada en el artículo 27, que protege la tenencia y usos de bienes. El derecho a la seguridad jurídica, artículos 14 y 16, que garantiza de forma debida o un debido proceso y protección contra detenciones arbitrarias. Sabemos que en la práctica nos falta ir creciendo y madurando y sobre todo poniendo en práctica, asimilando estos artículos. El derecho al trabajo digno y equitativo, que se sostiene en el artículo 123, que nos orienta a proteger las condiciones laborales justas,
El derecho a la salud, artículo 4, que garantiza el acceso a servicios médicos. El derecho a la libertad religiosa, artículo 24, que permite practicar cualquier religión. Y evidentemente, bueno, en el caso de México, que es el segundo país más católico del mundo, con 98.9 millones de católicos, después de Brasil, que tiene 126 millones de católicos. El derecho a la participación política, artículo 35, que garantiza el derecho a votar y ser votado. Y bueno, estos son ejemplos de el derecho fundamental o los derechos fundamentales. Ahora, como última parte, vamos a ver las diferencias entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Hablemos de la primera diferencia. En torno a los derechos humanos son universales y aplican a todas las personas en el mundo, mientras que los derechos fundamentales son derechos humanos incorporados en la Constitución de un país. Aquí tenemos una primera diferencia, porque cada país puede tener diferentes formatos o interpretaciones en torno a los derechos de los ciudadanos, de sus ciudadanos. Otro elemento de diferenciación lo encontramos en que no dependen, por ejemplo, los derechos humanos no dependen de un Estado en particular, sino de tratados internacionales, es decir, se aplican en todo el mundo. Los derechos fundamentales son reconocidos y garantizados por la legislación nacional. Entonces aquí tenemos el sentido universal y el sentido local, nacional, gubernamental, lo cual marca la diferencia entre ambos, pero ambos son necesarios para establecer el Estado de Derecho y para establecer las garantías individuales y el respeto por la dignidad humana, la justicia, el bien, la verdad y la paz. Hasta aquí en esta breve reflexión en torno a los derechos humanos y los derechos fundamentales. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.